Que el Señor le continúe bendiciendo, mis santos hermanos y hermanas. Muy buenos días. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo permanezca siempre en cada uno de vuestros corazones. En esta mañana vamos a desarrollar la temática que nos compete en esta clase grabada, ya que hoy no pudimos tener nuestra clase presencial por la reunión que año a año tiene todos quienes somos parte de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en el Ecuador, la CEADE, de manera particular los que pertenecemos al Distrito Costa. Todos los años en el mes de enero tenemos una reunión que le llamamos la Asamblea Distrital y por ende pues no se puede desarrollar la clase presencial, pero aprovechamos este medio para de manera asincrónica poder transmitir la temática que nos corresponde para hoy. Antes de iniciar, le invito a que por favor levantemos una palabra de oración para encomendarnos en las manos de nuestro buen Dios. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias infinitas le damos en esta preciosa mañana por su gran amor, su bondad, su misericordia. Gracias por la oportunidad que nos da de unirnos para continuar con el estudio de los temas propuestos en esta apasionante materia como es apologética, pidiendo que usted nos ayude a través de su Espíritu Santo para que podamos transmitir y receptar todo lo que usted quiere enseñarnos. Pedimos, Señor, que por amor a su nombre usted bendiga nuestras vidas, hogares, familias y ministerios y nos ayude para retener todo lo que usted nos enseña. Nos encomendamos en sus manos, dándole gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, estuvimos compartiendo un poquito en la clase anterior sobre los conceptos que se generan a partir del término de esta materia, pero también estuvimos viendo algunos apologistas que surgieron en los primeros siglos por la necesidad que existía de defender la fe. Y estuvimos viendo aquí pues algunos personajes que defendieron la fe ante acusaciones, rumores que comenzaron a surgir en contra del cristianismo. Habíamos también comentado que en los inicios y hasta no hace mucho tiempo se decía que el cristianismo era únicamente para los borrachos, prostitutas, homosexuales. Pero eso no es verdad, porque en la actualidad hay gente preparada, profesionales, entendidos, que vienen a la fe. Y pues en ese tiempo se necesitaba, así al igual que ahora, defender la fe ante aquellos rumores y falsas acusaciones. Entonces acusaban a los cristianos, dijimos, de caníbales, acusaban a los cristianos de ignorantes, acusaban a los cristianos de incestuosos y también acusaban a los cristianos de ateos. ¿Creen qué increíble todas estas acusaciones que tenían en contra del cristianismo? Surgen entonces en ese entorno, en ese tiempo, los apologistas. Y los apologistas defendieron la fe contra los rumores populares de la gente culta, pues catalogaban a los cristianos de gente ignorante, clase baja, incultos, demasiado crédulos y enemigos de la cultura, decían ellos. La gente culta necesitaba una respuesta acorde a la preparación de ellos. Y pues en esa necesidad surgen algunos apologistas y estuvimos mencionando algunos de ellos. Uno de aquellos apologistas que surgió y que estuvimos hablando un poquito fue Diogneto. Diogneto decíamos que defendió la fe cristiana en cuanto al comportamiento. Mire lo que dijo: se casan como todos, engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Esto lo dijo porque la gente que en ese tiempo se hacer culta, que tenía mucha preparación, conocimiento, de la alta escurnia, como se pudiera decir, ellos tenían hijos, pero los abandonaban. Pues Diogneto dice que los cristianos se casan como todos, engendran hijos, pero jamás los van a abandonar. Son principios de enseñanza cristiana. Diogneto también decía que los cristianos ponían mesa en común, pero no lecho. ¿Por qué? Porque la gente culta
a pesar del nivel de cultura, de preparación que ellos decían tener, pero tenían orgías y ese era el gran ejemplo ante la sociedad, ¿no? Qué terrible. Entonces Diogneto también defendió de esta manera la fe. ¿Qué más decía Diogneto? Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía está en los cielos. Todo esto dijo Diogneto. También otro apologista que surgió en la época patrística fue un hombre llamado Justino Mártir. Mártir no porque sea su apellido, sino porque fue martirizado y de allí este seudónimo se lo conoce a Justino. ¿Qué decía Justino? Justino decía que ¿quién vino primero? ¿Moisés o Platón? Pues la enseñanza que transmitían en ese nivel de sociedad era mayormente filosófica, platónica. Pero decía Justino Mártir, Platón fue después que Moisés, por tanto Platón fue quien le copió a Moisés. Y él decía que habían copiado entre ellos parte de lo que decía en la escritura. Justino Mártir también apoyó el logos, enfatizó que el logos es universal, decían que los griegos se habían acercado un poco a la verdad, pero pues que el cristianismo estaba en la verdad. Y fue muerto este personaje, Justino Mártir, a manos de Marco Aurelio, un emperador romano. Otro que mencionamos fue Tertuliano, ¿no? El poderoso Tertuliano. Hablábamos mucho de este personaje, se lo conoce como el padre de la teología de Occidente, algunos lo llaman el abogado, defendió el cristianismo contra los ataques comunes, demostrando que los cristianos obedecían las leyes del Imperio Romano. Decía, ¿qué ganan ustedes con la persecución? Ni su crueldad tan exquisita les conviene a ustedes, más bien es una tentación para nosotros. Mire, qué inspirador lo que decía Tertuliano. Entre más nos cortan, como pastos más crecemos. La sangre de los cristianos es una semilla. Qué tremendo. Fue opositor a la filosofía, dijo que tiene que ver a Atenas con Jerusalén o que tiene que ver la academia con la iglesia. Si eran docentes completamente distintos, aparte, y pues lo hacía referencia a Tertuliano. Tertuliano decía también que la dialéctica destruye, aparentemente dice mucho, pero a la final no dice nada. Pues es una realidad, ¿no? A veces, incluso en el tiempo en el que estamos viviendo, creo que en estas generaciones nos falta un poco más de relacionarnos con Dios, de predicar menos y demostrar más lo que nosotros en esencia somos y a quienes representamos. Somos embajadores del Cristo de la gloria, pero necesitamos demostrarlo también con nuestro estilo de vida, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser ante una sociedad que, al igual que en los primeros siglos del surgimiento de la iglesia, se ha vuelto una sociedad muy exigente, que se dice que ha avanzado mucho en su nivel cultural de conocimiento, pero que en cierta manera los principios éticos, morales, espirituales, están decayendo cada día más. Tertuliano defendió la doctrina de la Trinidad, hablaba de una sustancia y tres personas, una sustancia y tres hipóstasis, se unió a los montanistas, finalmente el gran Tertuliano. Estuvimos avanzando hasta allí en la clase anterior. Era una retroalimentación de lo que habíamos visto o parte de lo que vimos. Y ahora pues vamos a avanzar en nuestra propuesta de el estudio de lo que es la apologética. Surge una pregunta dentro de este campo. ¿Por qué es necesario la apologética? ¿Por qué? Pues yo creo que es una pregunta que tiene mucha lógica, es una pregunta que tenemos que ponernos a reflexionar y ahora que estamos estudiando un poquito dentro de este campo, ¿no? ¿Por qué es necesario la apologética? Pues se dice que la apologética es necesaria para todo creyente y al menos en mi posición voy a mencionar al menos tres motivos por los cuales es necesario la apologética. Tres motivos. Número uno, la apologética sirve para un pre-evangelismo, Es decir, que a toda persona que se le va a compartir el evangelio se necesita tener algo de conocimiento de lo que es la apologética. ¿Y por qué?
porque hay mucha gente a quienes se le predica que ellos rechazan a Cristo. Y allí es importante que podamos reflexionar a través de la apologética, hacer una apología. ¿Por qué se rechaza a Cristo? ¿Por qué? ¿Acaso Cristo quiere hacerle algún mal? ¿Quiere hacerle daño? ¿Acaso Cristo quiere aportar para malestar en las vidas de las personas? Entonces, al plantear con esta pregunta dentro de lo que es el preevangelismo, ¿por qué se rechaza a Cristo? Pudiéramos nosotros reflexionar ampliamente para tener argumentos cuando vamos a compartir el Evangelio y las personas rechazan a Jesús, rechazan el Evangelio. Pues en medio de un mundo que propone tanto, el Evangelio es una noticia buena, una noticia sencilla, dice la palabra, que hace sabio al sencillo, la palabra del Señor. Por ende, es importante reflexionar sobre el por qué se rechaza a Cristo, para que cuando Dios nos dé la oportunidad, podamos nosotros con argumento llevarle a la reflexión a la persona con quien compartimos. Eh, pues en nuestro testimonio de vida, probablemente muchos de nosotros hizo lo mismo, rechazó a Cristo, pero cuando tomamos la decisión de permitirle que ingrese a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, de seguro que Él vino para hacer bien. Y esa misma experiencia también, y a la luz de la palabra, podemos compartirla. Entonces, ¿por qué es necesario la apologética? Número uno, sirve para un preevangelismo y allí reflexionar por qué se rechaza a Cristo. Número dos, sirve como postevangelismo, porque después que la persona ya ha creído, ayuda a que esa persona que ha creído se afirme en la fe. Y pues para eso se necesita también la apología. ¿Cómo va a defender su fe? ¿Por qué decidió abrirle su corazón a Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús ha hecho en su vida? Hay la experiencia mucho en la escritura y se habla también de mucho de una enseñanza que está en el Evangelio de Lucas, de un hombre que era pequeñito de estatura y se dice que él probablemente no tenía muchos amigos, tenía un gran problema, era un recaudador de impuestos y los recaudadores de impuestos eran rechazados en medio de la sociedad judía por el tipo de labor que realizaban y por el abuso también que ellos tenían. Y pues este hombre parece que vivía en la ciudad de Jericó, aislado, con mucha riqueza, mucha posesión, pero sin tener con quién compartirlo y sin tener muchos amigos. Cuando se entera que Jesús va a pasar por allí y mucho más se entera de que Jesús era amigo de los publicanos, a él le interesó mucho y por eso hizo lo imposible para acercarse, trepándose a un árbol sicómoro y pues investigando un poco allí el árbol sicómoro, se dice que era un árbol con una estructura bastante fuerte, un tallo bastante amplio y muchos dicen que de ese árbol sicómoro era del cual hacían los ataúdes para los muertos. Parece que la condición de Zaqueo era esa. Se trepó a ese árbol, pero Jesús, que es la vida, iba a sacarlo de ese ambiente en el cual se encontraba. Y pues cuando va pasando por allí, Zaqueo al menos esperaba verlo de lejos, pero sin embargo Jesús se para debajo del árbol donde él estaba trepado, lo llama por su nombre y le dijo, baja del árbol porque es necesario que yo pose en tu casa. Y pues él bajó rápidamente, gozoso, fue y preparó la casa, el aposento. Y pues cuando Jesús llega allí, él, después que tiene ese encuentro con él mire lo que va a proponer. En primer lugar, va a devolver lo que ha robado 4 veces más. Eso no era un invento que él estaba en ese momento realizando, sino que era un contenido de lo que la ley decía. Pues él demuestra, ¿no?, posteriormente que tiene ese encuentro con Jesús, cómo va a afirmar su fe, cómo va a ser su comportamiento después de aquel encuentro personal. Asimismo, una persona cuando tiene su encuentro con Jesús puede utilizar muchos argumentos para afirmar su fe. La fe de Zaqueo fue afirmada y fue afirmada con la misma palabra. Pues dentro del campo apologético, el segundo motivo por el cual es necesario la apología, porque sirve como un post-evangelismo, ayuda a afirmar la fe. Y número tres,
como creyentes debemos estar siempre preparados para presentar defensa, porque ya lo vimos en la epístola de Pedro, que el presentar defensa es un mandato de parte del Señor. Como después que ya hemos venido a Cristo y nos hemos afirmado en la fe, ¿cómo vamos a defenderla ante grupos, ante situaciones, ante comunidades que en este tiempo surgen cada vez más y que utilizan un sinnúmero de argumentos que lo utilizan como con el propósito de apartar a alguien de la fe? Pues el cristiano también debe prepararse para presentar esa defensa porque es un mandato del Señor. Espero que hasta allí había algunas preguntas. Nuestra hermana Gina había planteado también de manera personal una pregunta y espero que con estos puntos que hemos estado abordando haya respondido o aportado para la interrogante que ella tenía. Y si es que no es así, por favor, allí usted tome una nota y ya el próximo sábado, con la ayuda del Señor, y si Cristo no ha venido, puede plantear la pregunta directamente en clase para complementarla y de esa manera aportar a la interrogante que usted tenía. Y pues asimismo, si se generan otras preguntas, por favor, le animo que la pueda apuntar y cuando ya estemos de manera presencial podamos disuadirlas y aportar también dentro de las interrogantes que se generen. Muy bien, la apologética en el cristianismo. ¿Cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? Existen tantas religiones en el mundo y nosotros hablamos no en sí de una religión, sino que hablamos de una verdad. Pero ¿cómo nosotros sabemos que el cristianismo es verdadero? Pues también otras religiones como el musulmanismo. Un musulmán cree que el musulmanismo es la verdad. El testigo de Jehová cree que ellos tienen la verdad. Los pares de sufrir creen que ellos tienen la verdad. Los mormones creen que ellos tienen la verdad, porque así lo adoctrinan, así le transmiten, le sustentan su fe. Entonces nosotros dentro del ámbito cristiano, ¿cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? ¿Por qué es que no dubitamos? Y en algún momento el dubitar pudiera hacernos estremecer o mover de la fe, pues se dice que lo contrario de la fe es la duda. Y la Biblia dice por medio de Santiago que el que duda es como las olas del mar. Por ende, debemos estar muy firmes en las convicciones de nuestra fe, pero también debemos considerar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? Pues para certificar que el cristianismo es verdadero, voy a mencionar tres características que se deben considerar al momento de reflexionar sobre esas preguntas. Número uno, la creencia de que existe o que no existe. Pues si nosotros dentro del cristianismo hablamos de un Dios, ese Dios únicamente existe o no existe. Pues todos los estudios que se han realizado y se siguen realizando apuntan a la existencia de un Dios verdadero, un Dios que sustenta al mundo, un Dios que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, aparte de lo que la Biblia dice, afirma como un medio de revelación para la humanidad, pero también todos los factores externos, los que están fuera de la Biblia, también certifican de la existencia de un Dios y que basado en ese Dios y en esa revelación de Dios está también sustentada nuestra fe. Número dos, la segunda característica es que el cristianismo genera una creencia y esa creencia es verdadera, creencia que es verdadera. ¿Y por qué certificamos que esa creencia es verdadera? Bueno, por todo lo que está alrededor de la fe, todo lo que gira en nuestro entorno. Cuando se estudia el universo, los entendidos, los científicos, hablaba de un científico que murió hace poco, su nombre fue Anthony Hawkins, y él se dedicó a estudiar los agujeros negros. Pues en el estudio de los agujeros negros, él emitió un criterio y certificó por medio de su criterio que
el universo está en constante expansión. Y pues eso certifica entonces que si está en una constante expansión, el universo va a tener un punto de finalización. Eso también nos lleva a argumentar que así como está en constante expansión, significa que tuvo un tiempo de inicio, que alguien lo inició, que no fue producto de una casualidad, como lo afirman algunas teorías. Entonces hay argumentos allí suficientes para creer que lo que afirma la Biblia y lo que nosotros creemos es verdadero. Y número tres, creencia que tenga justificación o razones de que es verdadero. Pues hay justificaciones, hay razones para certificar, para creer que lo que nosotros exponemos por nuestra fe es verdadero. Entonces, por todos estos argumentos, estas características, creemos que el cristianismo es verdadero, pues no es lo que otras denominaciones religiosas pudieran compartir, porque hablan únicamente de algo que ellos creen, pero que no es demostrable ante la lógica, ante lo científico, ante la historia, ¿verdad? Entonces hay que considerar estos factores y estas características. Eh, Al pronunciar nosotros estas características respecto al si el cristianismo es verdadero, tenemos un conocimiento genuino y ese conocimiento genuino debe ser evidente cuando se trate de abordar estos temas, para que de esa forma nuestra fe esté sustentada en toda la explicación que podamos compartir. Pues si nosotros decimos que el cristianismo es verdadero, hay una pregunta que alguna vez le hicieron según el Evangelio de Juan a Jesús. ¿Qué es la verdad? Si decimos que es verdadero, hablamos de una verdad, pero entonces aquí surge la pregunta, ¿qué es la verdad? Y sería importante que usted pueda reflexionar sobre esto, porque pudiera ser que muchas veces nosotros hablamos de la verdad, pero ni nosotros mismos nos hemos puesto a analizar, a reflexionar, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad para usted? ¿Se ha puesto a pensar qué es la verdad? Algunos argumentan que en este tiempo lo que opera en el mundo no es la verdad, sino la mentira. Y pues se dice que alguna vez la verdad salió a pasear a la ciudad y fue a muchos lugares turísticos. eh, en un día muy soleado, con una temperatura bastante alta. Algunos dicen que la verdad vino a la ciudad de Guayaquil, y pues en la ciudad de Guayaquil hace mucho calor y mucho más en este tiempo de invierno. Y debido a esa temperatura, a mucho calor, se dice que la verdad siempre estaba siendo perseguida por la mentira. Y donde iba la verdad, la mentira iba siguiéndola. Así que la verdad, con mucha calor en este tiempo, como en el tiempo de invierno, fue por el estero salado y allí vio mucha agua y dijo, voy a aprovechar para darme un chapuzón. Así que se quitó la ropa, dejó la ropa allí en un árbol y se metió al agua. Y como la mentira la andaba persiguiendo, apenas vio que la verdad se había despojado de su ropa, entonces corrió, cogió la ropa, la verdad, y se la puso. La mentira se vistió de verdad. Y luego cuando la verdad salió, ya no estaba su ropa. Y desde ese tiempo se dice que la mentira se presenta como verdad y el mundo cree que es la verdad, pero es la mentira. La mentira vestida de verdad. Una vez más, pregunto, ¿qué es para usted la verdad? Pues dentro del campo apologético se dice que la verdad o lo verdadero es algo que es lógico. Lo que es verdadero, se dice en el campo apologético, que lo que es verdadero es algo lógico, es algo lógico. La verdad, lo que es verdadero
es algo que es lógico. Y surge allí otra interrogante, ¿no? ¿Y qué es lo lógico? ¿Qué es lo lógico? Pues para que sea considerado verdadero debe ser lógico, pero ¿qué es algo lógico? Para de esa manera llegar al concepto que estamos buscando, que es el concepto de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues una vez más, dentro del campo apologético, lo verdadero es algo lógico. Pero ¿qué es lo lógico? Se dice que algo que es lógico es algo que tiene sentido. Algo que es lógico es algo que tiene sentido. Y dentro del campo filosófico, lógica es algo que no tiene contradicción. Algo que es lógico es algo que no tiene contradicción dentro del campo filosófico. Pero vamos a ver un poquito más dentro de la lógica según la apologética. Se dice que la lógica tiene tres leyes. La lógica tiene tres leyes. Y necesariamente para que sea algo lógico debe cumplir estas tres leyes. Si no cumple estas tres leyes, no es algo lógico. Y si no es algo lógico, no es verdad. Entonces, al conocer estas leyes que gobiernan la lógica dentro del campo apologético, vamos a definir lo que es verdadero y lo que es la verdad. Entonces, ¿cuáles son estas tres leyes dentro del campo apologético? Número uno, la primera ley dentro del campo apologético de lo que es lógico se llama la ley de contradicción. Número uno, ley de contradicción. Dentro de lo lógico se dice que únicamente hay dos afirmaciones contradictorias y que si existen esas dos afirmaciones contradictorias, nunca pueden ser verdad. ¿Qué significa esto? Que la verdad nunca va a tener contradicción, nunca. Pues dentro de lo que es verdad, es ¿es o no es? Pues dentro de esta primera ley, la ley de la contradicción, dos afirmaciones contradictorias nunca pueden ser verdaderas. Ejemplo, si yo digo, yo soy cristiano, me identifico, pero después de un ratito digo, no, 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 yo no soy cristiano, yo me estoy contradiciendo, porque de mi misma fuente están saliendo dos posiciones. Estoy diciendo en primera instancia que soy cristiano, pero después estoy diciendo que no soy cristiano. Entonces ahí hay contradicción. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica, en esta primera ley, o yo soy o no soy. Simplemente así. Entonces, si es que hay dos posiciones que están contradiciendo, esa misma posición eh, hace que caiga este criterio, pues, y ya no sea verdad. ¿Por qué? Porque si hay contradicción, deja de ser lógico y deja de ser verdadero. Por ende, la primera ley es la ley de la contradicción. Número dos, la segunda ley, la ley del tercero excluido. Entonces, tome en consideración que esto es importante, por favor. La ley del tercero excluido. Dentro del campo apologético, solo hay dos posiciones que deben usarse para certificar si algo lógico y si es que lógico es verdad o es verdadero. Pero si es que hay un tercer interventor, pues deja de ser lógico y deja de ser verdadero. Por eso esta segunda ley se llama la ley del tercero excluido. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el campo apologético es, ¿soy salvo o no soy salvo? No hay oportunidad para una tercera opción. Yo puedo ser salvo, sería una tercera opción. Pero si es que tienen una tercera opción, entonces ya queda excluido de ser verdadero, de ser lógico. Por ende, pues esta segunda ley se llama la ley del tercero excluido. Y número tres, la ley de identidad. ¿Qué es la ley de identidad? La ley de identidad es un concepto que debe ser igual a sí mismo. Pues si es que hay
parte en la identidad que dicen lo contrario a lo que se dice ser, deja de ser lógico y deja de ser verdad o verdadero. Por ejemplo, dentro de este campo, eh, tomemos en consideración la ideología de género. Hay una realidad biológica en el ser humano. Esa realidad biológica dice si es que es hombre o es mujer. Pues el hombre, si es hombre, si Dios lo trajo hombre, por muchas operaciones que se haga, por mucho que vaya a realizarse en su cuerpo, su identidad siempre va a ser la de varón, porque tal vez se haga hasta operar los miembros genitales, pero sin embargo la identidad en sí, su ADN, va a certificar que es varón. Por ende, esta ley, la ley de la identidad, es lo que ayuda a certificar si algo es lógico y si ese algo lógico es verdadero. Por ejemplo, pues si hay un niño que dice que no es niño, que es niña, pero su identidad dice que es niño, entonces por lógica la verdad es que no es niño, así diga que es niña, porque la identidad está mostrando todo lo contrario. Entonces, estas tres leyes son importantísimas poder considerarlas al momento de exponer dentro del campo apologético lo que es verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es algo lógico. ¿Y qué es algo lógico? Para que sea lógico debe tener estas tres leyes. Si es que tiene estas tres leyes, entonces por lógica va a ser verdad y pues eso es lo verdadero. Pero si es que no cumple una de estas tres leyes, entonces deja de ser lógico y deja de ser verdadero. Se llaman las tres leyes de la lógica. Número uno, la ley de la contradicción. Número dos, la ley del tercero excluido. Y número tres, la ley de identidad. Espero haberme hecho entender hasta allí. Y si no es así, por favor, con mucho gusto, usted tome su apunte y una vez más, en las clases presenciales podemos ampliar un poco más el tema y también discutir si es que no ha quedado totalmente claro. Bendito sea Jesús. La lógica entonces es necesaria para comprender, necesariamente. La lógica es necesaria para comprender. Ejemplo, la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Así le dice la palabra en la epístola a los Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, lo lógico, la lógica es necesaria para comprender. Aquí, pues, algo lógico dentro del campo de la salvación es que uno fue el que tomó nuestro lugar. La ira de Dios que tenía que ser desatada sobre la humanidad no fue desatada sobre la humanidad, sino sobre un solo humano. Y ese fue su Hijo Jesucristo. Pues eso sufrió de la forma que tuvo que sufrir. Murió de una muerte tan terrible que, según la historia, ningún otro ser humano a través del desarrollo histórico de la humanidad ha sufrido y ha muerto de la manera como murió Jesús. Y mucho más sin tener culpa, porque él fue juzgado. Y muchas autoridades certificaron que él era inocente. Pues una autoridad romana, Poncio Pilato. Él incluso en la Biblia dice que se lavó las manos y dijo que no tenía nada que ver con la muerte de ese justo. Asimismo, Herodes no encontró él ningún, eh, no encontró en él ningún acto comprobatorio de lo que lo acusaban que certificara que él fuera culpable. Pero sin embargo, fue la clase religiosa judía quien lo llevó a la muerte. ¿Y qué dijeron el pueblo judío, ¿no? O la clase religiosa judía? Pues dijo que la muerte de ese justo sea sobre él y sobre sus hijos. Y en cierta manera se dice que eso se cumplió unos 40 años después, cuando en el año 70 la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida a manos de Tito, hijo del emperador Vespasiano. ¿Por qué? Porque ellos mismos se sentenciaron, dijeron la muerte de ese justo sea sobre nosotros y sobre nuestros
hijos. Pues somos testigos a través de la historia que el pueblo israelita desapareció de ser nación en el año 70 y no fue sino hasta el año de 1948 que vino a constituirse nuevamente como nación. Por ende, pues es algo lógico, ¿no? Y que esa lógica es necesaria para comprender nuestra fe. La lógica también sirve para comprobar lo verdadero. Pues usted quiere comprobar algo si es verdad o es mentira. Pues tiene que únicamente filtrarlo a la luz de estas tres leyes. Si es que es lógico, es verdadero. Si no es lógico, no es verdadero. Pues ya conocemos esas leyes, esas tres leyes tan sencillas que pueden ser la herramienta que usted va a necesitar para filtrar alguna información y certificar si es que es verdadera o es falsa. Entonces la puede utilizar a partir de ahora, que ya la conoce. Esas tres leyes que dentro del campo apologético son importantes para certificar si es lógico y si es algo lógico va a ser algo verdadero. La lógica entonces sirve para comprobar lo verdadero. Dios es un Dios lógico. Claro, Dios es un Dios lógico y porque es un Dios lógico, es un Dios verdadero. Y pues podemos utilizar estas mismas reglas para certificar que Dios es un Dios lógico. ¿Cuáles son estas tres reglas que vimos hace un momento? Número uno, la ley de la contradicción. ¿Qué dijimos la ley de la contradicción? Que si es que una misma información se contradice, deja de ser lógico y deja de ser verdadero. Pues la revelación que tenemos de parte de Dios más fiel es la palabra. ¿La palabra tiene contradicción? Jamás. La palabra nunca se contradice. Y hombres que vivieron con tantos años de diferencia, como por ejemplo el profeta Daniel, que afirma mucho de la revelación que también la emite por medio de Juan, habiendo vivido con tantos años de diferencia, pues Daniel aproximadamente por los años 600, Juan por los años 100, es decir, que ahí tenemos casi 700 años de separación entre uno y otro, pero jamás ellos se contradicen. Es como que vivieron juntos, como que se desarrollaron simultáneamente. Y los que escriben ellos no se contradicen, más bien se complementan y afirman una verdad. Entonces Dios nunca se contradice. Pues ahí está la primera ley, la ley de la contradicción. Número dos, la ley del tercero excluido. Pues siempre Dios dice lo que es verdad y lo que es mentira. No hay un tercer interventor. Pues entonces al aplicar esta verdad a la luz de la lógica, se certifica entonces que lo que Dios dice es verdad y Dios es un Dios lógico. Y por último, la ley de la identidad. Y la ley de la identidad, esa misma ley certifica que todo lo que Dios ha revelado, ha dicho, es verdadero. E incluso en la misma humanidad, cuando Él la hizo, cuando Él la mostró al mundo. Entonces, estas leyes de la lógica nos ayudan para certificar que Dios es un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque es un Dios lógico. Y si es lógico, es verdad o es verdadero. Y pues también hay que agregar ahí que lo que no es lógico no es verdadero. Lo que no es lógico no es verdadero. Bajo esos parámetros, quiero entonces eh, también abordar lo que es la fe, porque la Biblia dice que en la epístola a los Hebreos que la fe es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? A la luz de Hebreos 11:1. Pues se dice que esa palabra fe que utiliza el escritor bíblico en la epístola a los Hebreos eh, demuestra, certifica una plena confianza en lo que uno cree. Y lo que uno cree es algo verdadero porque es algo lógico y lo hemos estado certificando hasta este momento. Se dice entonces que la fe cristiana bajo esos parámetros debe tener tres aspectos. Por favor, esto quiero que usted lo pueda tener bastante claro porque a veces se distorsiona el mismo término de lo que es fe y se distorsiona la fe porque se llega a afirmar que fe es cualquier otra cosa menos lo que
realmente quiso decir el escritor bíblico y lo que plantea la escritura. Entonces, la fe cristiana tiene tres aspectos. Número uno, la fe cristiana debe certificar, emitir conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Pues en primer lugar, conocimiento del Evangelio. Si nosotros decimos que somos personas de fe, debemos tener conocimiento y mucho más conocimiento en el Evangelio. Pues la fe también debe tener conocimiento en otros campos que nos pueden ayudar para certificar que lo que estamos diciendo es lógico y lo lógico es verdadero. Pues este primer aspecto entonces se enfoca mucho más en conocer el Evangelio. Número dos, el segundo aspecto de la fe. El segundo aspecto de la fe es el asentimiento. Asentimiento. ¿Qué es el asentimiento? El asentimiento es admitir o reconocer algo como cierto o verdadero. Pues en Santiago 2:19 dice la palabra del Señor, y vamos a leerlo en Santiago, en el capítulo número 2, verso 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que no hay virtud en conocer eh, a Dios, o en creer en Dios. Sé que todo el mundo cree en Dios y aún los demonios y le tiemblan. Pero el asentimiento no solo conocer, no solo creer, sino admitir, reconocer algo como cierto, como verdadero. Pues no solo se debe creer que hay Dios, sino creerle a Dios, creer lo que la Biblia revela es verdad y que esa verdad nos ayuda para bien en nuestro desarrollo de vida, porque todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo cree que la palabra es de Dios y no todo el mundo cree, no todo el mundo le cree a Dios. Entonces, el segundo aspecto de la fe es el asentimiento. Y lo tercero es la entrega total a lo que se cree como verdadero. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se subiría a un avión, donde ve usted cuando se va a subir en ese avión que el piloto de ese avión es este niño, es un niño? Y que usted le pregunta allí, ¿y quién va a volar este avión? Y le dicen ahí los tripulantes, el niño va a volar el avión. Dice, pero un niño de 3 años va a volar este avión. No, yo no me subo en este avión, porque yo no creo que ese niño sea capaz, tenga la experiencia, el conocimiento para volar esta nave. Pues y usted de seguro no se va a subir a ese avión donde el niño es un piloto. Pero si usted identifica al piloto, que es una persona ya madura, con experiencia, con recorrido, que él va a pilotear ese avión, usted se sube al avión y va a estar confiado, va a tener una fe natural que ese avión lo va a llevar al destino para el cual usted ha comprado su pasaje. Entonces, asimismo, si usted está subido en el cristianismo, debe creer que el Dios que pilotea esa nave es un Dios con conocimiento, con destreza, es un Dios todopoderoso que lo va a llevar al destino donde usted cree y quiere ir. Pues para que eso ocurra, su fe debe tener estos tres aspectos: conocimiento, asentimiento y entrega total a ese Dios que usted cree y que yo creo que es el Dios verdadero. Pues dentro del campo apologético es lo que siempre tenemos que nosotros sustentar y defender. Y es lo que Dios quiere que podamos compartir. Bendito sea Dios. Excelente, entonces Dios es bueno y nos permite poder compartir la temática que teníamos para hoy. Hay también una exposición que con la ayuda del Señor vamos a tener la participación ya también la próxima semana dentro de los temas asignados para
el grupo que le corresponde, que le compete, compartirnos su investigación. Quiero agradecerles entonces por haber dado el tiempo y ver este video. Y una vez más, si es que ha surgido alguna interrogante, por favor, con toda confianza, con toda libertad, usted tome su apunte y planteamos la pregunta, la interrogante, y podemos disuadirla, discutirla y llegar a conclusiones bíblicas y verdaderas a la luz de la palabra para despejar esas interrogantes que se hayan generado. Quiero agradecerles por su tiempo y darle gracias a Dios porque nos ha permitido unirnos por este medio para desarrollar el tema que nos competía para hoy, según lo programado en el sílabus. Le invito una vez más a levantar una palabra de oración y a darle gracias al Señor por habernos permitido desarrollar el tema que nos competía para hoy. Por favor, vamos a orar. Padre, gracias, porque usted nos ayuda para conocer dentro del campo apologético estas verdades, que de seguro usted quiere que podamos conocerla y la podamos usar como herramientas para defender nuestra fe. Ayúdanos, porque estamos seguros que dentro de este ámbito no solo tenemos que confrontar y enfrentar un ámbito natural, sino también un ámbito espiritual. Pero es allí, Señor, donde usted interviene, donde usted se especializa y de seguro nos ayuda impartiendo todo lo que necesitamos para presentar defensa de nuestra fe, como usted lo demanda en su palabra. Gracias por este tiempo, por la enseñanza. Bendice, por favor, a mis hermanos, mis hermanas, sus familias, los ministerios, que están muy bien representados en uno de ellos, en cada uno de ellos. Bendice al seminario, cada uno de los maestros, los estudiantes, la directiva, Señor, todos aquellos que usted nos ha tomado en consideración para ser ese instrumento en sus manos. Le bendecimos y le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor continúe bendiciendo y esperamos vernos pronto de manera presencial. Bendiciones.